encuentro de saberes a flote, lecciones de cuidado animal para prevención y tiempos de crisis. Solidaridad por el siglo. Este es un encuentro de saberes. Aquí hablamos, escuchamos con el corazón y honramos el conocimiento que nace de la experiencia y el territorio. Hoy no venimos a correr, venimos a sembrar. Dependiendo de donde nos estén viendo, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro en donde la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Esto es una frase que nos regaló el maestro Mahatma Gandhi y hoy no venimos a dar una simple grabación de clase, venimos a escuchar, también a conectar con que muchas veces pasamos por la vida tan rápido que ni miramos que tenemos al lado seres vivos que comparten con nosotros el planeta y que en este momento también están sufriendo las consecuencias de una emergencia climática que ellos no eligieron. Hoy también hablamos del río Sinú, de Córdoba, de los manglares y de las inundaciones, de los animales afectados, perros y gatos, vacas, aves, gallinas, caballos, que quedaron en medio del agua sin que nadie les preguntara si necesitaban ayuda. Nuestra invitada es especialidad veterinaria, emprendedora y fundadora de Ruta Ecoanimal. Viene de la tierra cordobesa que hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles a nivel de Colombia. Ella también nos va a contar su historia, su labor y cómo cada uno de nosotros, desde donde está, puede hacer algo concreto. Antes de empezar, recordemos los acuerdos y para quienes nos escuchan fuera de Colombia, todo lo que vamos a hablar hoy tiene una aplicación para cualquier persona, incluso con mascotas o animales de granja, sin importar en qué país esté. El conocimiento que nos va a compartir Jimena es universal. Entonces, gracias Jimena por estar con nosotros. ¿Cómo nació en ti ese amor por los animales? ¿Hubo un momento o un animal o una persona que te marcó tu vida y quisiste decir, esto es lo mío? Y cuéntanos también de dónde viene, qué recuerda de su infancia en la costa colombiana. Bueno, gracias por esta invitación a esta entrevista, por tenerme en cuenta y bueno, agradecidas con todo por este espacio. Buenas tardes. Te puedo decir que, bueno, mi inspiración a querer los animales fue de muy niña. Mi papá era biólogo, mi mamá, bueno, ama de casa, le gusta mucho el campo también. Así que desde pequeña he tenido animales, me han dado responsabilidad para cuidarlos. Entonces, pues fui criada en una familia que siempre vio el valor de los animales. Mi abuelo era defensor de los animales también. Entonces, bueno, de ahí nació pues ese entorno de tener que respetar la vida de los seres vivos. Y bueno, de un animal creo que he tenido muchos, pero unos que se han quedado tatuados en mi corazón. Y por ellos de pronto he seguido que esa empatía y ese vínculo pues lo puedan sentir los seres humanos como los niños, las personas y que no se pierdan la oportunidad de tener ese vínculo con un animal que es tan lindo. Que sí. Háblanos de tu tierra. Para los que no conocen el departamento de Córdoba o no conocen Colombia, ¿cómo es Montería o cómo son esos municipios o pueblos de la costa noroccidental donde mayormente has laborado? ¿Qué tiene esos manglares o el río Sinú que hacen tan especial esa región? Bueno, estamos en una tierra muy fértil, con mucha biodiversidad y bueno, esta tierra es de muchas cosas lindas, una gastronomía increíble, animales de todo tipo, fauna silvestre maravillosa, que aún pues están protegidas también, y otros que pues te sorprende en saber en el nudo de Paramillo, en cada manglar
que se protege también. Y ya afortunadamente se han levantado muchos protectores de estos recursos naturales. Así que aquí hay muchos cultivos, la agropecuaria, la agronomía, los cultivos, eso, la sostenibilidad de las personas con sus alimentos, eh, de animales de granja, pues un sector ganadero, pero también muy amante de los animales de compañía, que son los perros, los gatos, todo lo que es domesticado. También, pues son en cada municipio, pues hay una persona, una familia que acoge un animal doméstico. Y bueno, como todo, hay cosas buenas, como también hay cosas malas. De pronto todavía existen tradiciones violentas, como las corralejas, y bueno, pelea de gallos, bueno, que utilizan para estos fines lucrativos, de recreación, utilizan todavía este tipo de animales para esto, pero también hay muchas acciones positivas también, que los animales también hacen parte de la familia, y en esa lucha, pues, el departamento se ha visualizado que poco a poco va avanzando en mejorar ese tipo de convivencia con los animales, y es lo que queremos, ¿sí? Que dejar esa enseñanza en cada municipio que vamos, a cada familia que visitamos, en la parte rural, en sus veredas, que llevemos el mensaje. Y Córdoba en esta inundación se ha unido mucho. Los cordobeses hemos sido de pronto, como te digo, o sea, no nos esperaba estas crisis, pero se está superando. Sinú es el tercer río más importante de Colombia. Los manglares del Golfo de Morrosquillo son ecosistemas protegidos y funcionan como unas barreras naturales ante las inundaciones. Cuando se talan o se manejan mal las represas, las inundaciones son mucho más severas. Las lluvias extremas es el detonante, pero el problema tiene muchas vertientes. Ahora, cuéntanos, Jimena, de tu formación. ¿Qué estudiaste? ¿Qué especialidades veterinarias tienes? ¿Cuántos años tienes en tu ejecución? ¿Y qué fue lo que te llevó a crear Ruta Ecoanimal? Bueno, mira, mi formación es médica veterinaria. em, Me fui al extranjero a estudiar Derecho a Animales y Sociedad, porque siempre quise defender, pues, los animales. En Colombia hice una especialidad en bienestar animal, en Bogotá, en la Unión Agraria, y bueno, algunos otros diplomados de una sola salud internacional, eh, diplomados, pues, dentro de la formación, hasta de contratación estatal, políticas públicas, eh, participación en democracias, todo lo que uno pueda, hasta cursos de cocina he hecho, todo. Entonces, pienso que los saberes es como también en la vida, ¿cierto? Todo lo que a uno le va agradando, uno se quiere ir formando. En esta pandemia y también hice cursos, eh, de mucho, hasta de decoración, ¿sabes? Hacer manualidades. Bueno, en fin, esa ha sido Jimena, ha sido una chica, pues le ha gustado aportar a las comunidades. Maravilloso, Jimena, lo que nos comentas. ¿Y qué te llevó a salir del consultorio tradicional y llegar más hacia los pueblos más retirados de la costa colombiana? O incluso también has estado en ciudades más grandes como Cartagena o Santa Marta. Sí, mira que desde que me gradué he estado en diferentes etapas, en empresa privada, en organizaciones sin ánimo de lucro, en administraciones públicas, estatales, en empresas privadas nuevamente. Y bueno, mi, mi experiencia ha sido, al final, es dejarle una enseñanza a la gente. ¿Cuáles son los servicios que ofreces hoy en tu sede de Montería? ¿Qué productos tienes disponibles para quienes quieren cuidar mejor las mascotas desde su casa y que puedas también hacer envíos a domicilio? Estaba viendo, por ejemplo, unas plaquitas de identificación. Cuéntanos. Bueno, te cuento que de mi rol de veterinaria, ¿por qué salir de mi entorno?
de salir de una clínica porque creo que faltaban veterinarios que se acercaran a las comunidades, a las más necesitadas, a las vulnerables. Y bueno, empecé ese caminar aventurero que que no pensé que de pronto iba a funcionar como para un sostenimiento profesional también, pero me quedé enamorada de la gente, de los animales y pensé que mi sitio no era en un solo lugar, era salir a recorrer municipios, departamentos, conocer las realidades, las dificultades, cómo podría yo como veterinaria aportarles a ellos. Y bueno, en eso salí y bueno, no me quedé en un solo sitio. Siento que me hace falta visitar muchos lugares de Colombia para ir a ayudar. Hago esterilizaciones a bajo costo, pero también llevo educación a las escuelas, llevo educación a las comunidades, me reúno con los líderes comunales, me reúno con organizaciones sociales también, me reúno con grupos, colectivos, les ayudo a organizarse, les ayudo a crear estrategias para poder ellos avanzar en sus municipios, en las veredas. Hay mucha necesidad. Entonces, como profesional, he tenido que emprender también como cualquier otra emprendedora, porque igual manera se tiene que sostenerse y también poder seguir ayudando a los animales y a las familias. Entonces, yo pensaba que yo lo podía todo, pero no, o sea, empecé a crear, a mirar cómo sostenerme y he creado de pronto de que otras personas crean sus empresas. Por ejemplo, ahorita estoy ayudando a Colitas, que es una marca que también he ayudado a sacar adelante, ¿sabes? De hacer unas plaquitas de identificación para que ella pueda padrinar esterilizaciones, pueda padrinar de pronto recuperación de animales. Y bueno, ahí nos vamos creando. También hay personas que saben el uso de manualidades y les enseño cómo crearse como empresa, como emprendedores y también pues han aportado a que yo regale una esterilización o crear los insumos necesarios para hacerla y así ha sido como llevarle algo a las familias muy pobres, ¿sí? Porque cuando una familia no tiene que comer, no tiene que comer el animal. Entonces, em, eso. Jimena, continuamos con este bloque que se llama La emergencia del río Sinú, cuando el agua lo cambia todo. Ahora vamos al corazón de lo que nos trajo a encontrarnos con ustedes hoy, esta emergencia y lo que nadie está contando lo suficiente. Cuando se oyen esta palabra como inundaciones en Córdoba, piensa solamente personas en casas o, digamos, daños materiales. Pero hay otro drama que queda completamente silencioso e invisible, el de los animales que también perdieron todo, hasta su salud. Mascotas que quedan flotando, vacas arrastradas, gallinas ahogadas o caballos que nadie los pudo sacar a tiempo. Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Cuéntanos, Jimena, ¿qué está pasando hoy en Córdoba con esta emergencia? ¿Qué has visto directamente? ¿Y qué están viviendo las familias que les ha pasado con sus animales, con sus animales de granja, mascotas, vacas, cerdos? ¿Qué ha pasado con ellos, por favor? Bueno, esta emergencia, pues nadie, como te decía, no se la esperaba. Igualmente las alertas desde la hidroeléctrica de Urrá fueron un poquito tarde, pues el aviso a las comunidades para que tuvieran medidas preventivas y puedan albergarse y estar seguros. Y bueno, la emergencia, desde el día cero, me tocó pues salir a ayudar a la gente que se había quedado, y los animales que habían quedado bajo el agua. Me tocó rescatar, me tocó llevar alimento, evacuar personas y bueno, ha sido un poquito muy duro porque sitios que jamás se inundaban, se inundaron, barrios enteros se inundaron, municipios que en sus veredas, donde toda la ribera del río, pues tuvo esta consecuencia, ¿cierto? Entonces, pues creo que en la falta de planificación y estrategias municipales en una ribera, un río no ha sido siempre la adecuada y bueno, y suceden este tipo de emergencias y bueno,
sí toqué muchas puertas, pero bueno, tú sabes que como no hay nada organizado nunca en una emergencia, pues obviamente se te cierran puertas. ¿Por qué hay tantas inundaciones en esta zona? ¿Qué factores agravan lo que el agua ya hace por sí sola? Bueno, mira, el estancamiento y también, por ejemplo, bocas que se abren del río, ¿sabes? Bocas, o sea, son pedazos de lugares donde pasa el río y pues que nunca se habían inundado, pero el cauce del río busca su cauce normal. Entonces, de pronto no hicieron la adecuada implementación de viviendas, de comunidades, o sea, hubo como una mala estrategia de planificación siempre. Y bueno, en una emergencia se ve que hay que corregir cosas. Entonces, pues ya el agua pues se lleva las casas, barre con todo, igualmente una inundación, pues tú ves el agua que está llegando en un minuto y bueno, hay que recoger todo, alzar todo, sacar todas las cosas y pues, pues el tiempo no da de sacar todo lo que has podido obtener en toda tu vida. O sea, hay personas que prácticamente solamente se salvaron ellas. Entonces, no da tiempo de actuar y bueno, el tema del rescate, la recuperación, también una emergencia también, hay solidaridad de las comunidades, de la gente que está alrededor de las zonas afectadas, que han sido muy solidarios, gente que ha llegado de todos lados con solidaridad. Obviamente también el gobierno ha tratado de estar presente, pero bueno, nunca es suficiente por los daños que hace un río, una inundación. Los animales, obviamente, en la parte ganadera, muchas fincas se inundaron, la pastura se inundó, los ganados tuvieron que sacarlos nadando, los caballos, los animales de granja más pequeños, y, o sea, muchos se ahogaron, las más grandes, bueno, algunos lograron sacarse de esas zonas. Los animales como gatos y perros quedaron en el techo, ¿sabes? Y bueno, hay muchos que lograron sacarlos, pero en esta inundación pues nos afecta a todos. O sea, cuando hay un momento de inundación es de, como te decía, es de minutos que se inunde una zona que nunca se había inundado. Pero la colaboración de la comunidad, el actuar, pues salvó vidas, tanto humanas como animales, la verdad. O sea, aquí en Córdoba se vio mucho la solidaridad de la gente, entre ellos mismos se ayudaron. Qué bueno. Jimena, y en medio de esta emergencia, ¿qué problemas de salud llegan más en los animales, como de piel, de respiración o infecciones por el agua contaminada? ¿Qué pasa con los cerdos o con las gallinas y cuáles son esos daños frecuentes por atender luego de la inundación? Bueno, mira, ya después que sufrimos la inundación y pues cada vez que hay lluvias puede que el cauce un poquito aumente, pero ya la gente está prevenida, pues sabe qué hacer, pero ya, por ejemplo, en sitios donde está estancada el agua, empieza a haber aguas estancadas, ¿sabes? Problemas de piel, mm, respiratorios, ya la gente pues ahí tiene tos. En los animales también lo mismo, mucha tos, problemas dermatológicos, o sea, le empieza a dar ya hongos y empiezan a bajarle las defensas, a tener fiebre, hipotermia, estrés. Hay mucho estrés de los animales que quedaron de la inundación y por ende bajaron muchas las defensas y por eso se enfermaron. En todo, creo que hasta en la fauna silvestre que se mojó y que se caía de los árboles, ¿sabes? Y, pues, la que se ahogó, y la que sobrevivió, pues sí, eso es lo que se ve. Por ejemplo, en aves tuve que atender varios campesinos porque me desplacé como 5 municipios y en sus veredas siempre encontraba pues moquillo de infecciones respiratorias en aves, infecciones respiratorias en cerdo. Hubo una población que llegué y pues como ya estaba un poquito preparada para lo que iba a encontrar y lo que estaba encontrando, me llevé medicinas que aumentaban y fortalecían el sistema inmune,
tanto para cerdos, para vacas, para perros y gatos, y se me ocurrió comprarlas todas, llevármelas en una caja de una cadena de frío y empecé a dar eso, empecé a equiparme con medicamentos esenciales, ¿sabes? Y llegaba a la comunidad y así logramos detener de pronto unas afecciones respiratorias y nerviosas que estaban presentando los cerdos en una vereda que se llama Los Gómez. En mi red social van a encontrar videos cómo encontraba los cerdos. Mm. Bueno, y yo atendiéndolos, fue duro. ¿Qué necesita urgente en estos momentos, Jimena, o en sí, Montería, para la atención animal hoy que no tiene porque está todo colapsado, que está escaseando en las tiendas agropecuarias y veterinarias de la región? Hay medicamentos que tal vez alguien pueda conseguir desde su propio botiquín humano que le sirvan a los animales o que consigan específicamente en una tienda agrícola cercana y que te los puedan hacer llegar a ti. Bueno, acá, como nadie se esperaba esta emergencia, obviamente los agropecuarios en el tercer día de la emergencia, ya cuando empezó. Primero fue la inundación, evacuar. Y ya como al cuarto día empezaron pues muchos que empezamos a hacer atenciones veterinarias, otros lo hacían desde su ganado, sacar ganado. Y bueno, empezamos a atender perros, gatos, ya empezamos a necesitar medicamentos y cuando fuimos, bueno, al principio se conseguía, pero ya después hubo un momento que íbamos otra vez a comprar y ya no encontrábamos, porque obviamente los síntomas predominantes eran esos y bueno, ya se empezó a escasear los antibióticos para piel, la cefalecina, todo lo que sea fungicida, todo lo que sea pues para hongos, tratamientos específicos de otitis, también muchos animales con otitis, tanto cerdos como perros y gatos y muchos medicamentos para aumentar las defensas ya se habían escaseado y comida, ellos ya no tenían comida para perros, ya para animales de granja, pues como sí se encontraba, pero ya las personas como habían quedado sin nada, no tenían cómo comprarle comida a sus animales. Y bueno, a veces eso sí pude ver ya el tema de que no trabajar para un campesino o una persona veredal se complicó porque ya no tenían como, vivían de las donaciones, ¿sabe? De la gente que venía, le traía su comidita para su marrano que salvó de la inundación, lo tenía o sea, mucha gente vino y sacó sus animales y se fueron para un albergue y ahí pasaron de pronto esos días de crisis de la inundación y bueno, se empezó a escasear esas personas no tenían cómo comprarles comida a sus animales de granja, entonces ahí pues fue el problema, que no tenían cómo comprarlo. Y el tema de los animales de compañía fue que tanto los medicamentos y con la comida también empezó a escasearse porque empezamos a ayudar muchos perros y gatos y entonces eso se escaseó muy rápido, bueno, aquí en Montería, pero ya después se organizaron y vi que se surtieron, ya la gente fue solidaria, me imagino que empezaron a darse cuenta que la gente estaba ayudando a los animales y empezaron a prepararse para eso, pero todavía es la hora que uno va y a veces no encuentra los medicamentos, son escasos. De acuerdo, Jimena. ¿Qué papel puede jugar la fisioterapia animal, es decir, la rehabilitación física, para los animales que pueden recuperarse de lesiones como que se resbalaron o que se fracturaron? ¿Y qué pasa con los que tienen ya daños irreparables? ¿Cómo se les puede brindar una vida digna en esos últimos días con amor a esos animalitos? Bueno, mira, para los animales de compañía como perros y gatos, ellos empezaron a enfermarse, a bajarse las defensas y se presentaban mucha tos, mucho, bueno, aquí hay muchos casos de mosquitos, ¿sabes? Son virales. Y, y bueno, ¿cómo podemos? Yo pienso que hay muchos perros que en su entorno
está muy húmedo, de pronto todavía están, esos entornos no están recuperados como para llevarse al animal otra vez y muchas personas han podido ceder, no, mira, donde yo estoy no tengo donde tener mi animal, o sea, ayúdame a darle la medicación, tratamiento. Entonces lo que uno trata es de cómo explicarle cómo administrar su receta, cómo podemos hacer con el animal que de pronto si ya tiene un viral, pues tratar de aislarlo para que no, otros animales no se infecten. De igual manera también pasa en animales de granja. Hay animales que las personas pues tenían que aislar porque se están infectando todo el lote. Entonces, es como de tener esa opción donde podemos aislar los animales, porque entonces llevarlo a otro departamento enfermo, también, pues la transmisión de enfermedades a otro sitio también hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que hacíamos es coger los animales, dejarlos en un sitio seco de momento en cualquier lugar o lejos de los lugares de la inundación, recuperarlos, saber, claro, que no tienes ningún viral, ninguna enfermedad que pueda contagiarse o modificarse en otro lugar y poderlos trasladar. Empezamos a trasladar, yo hice un traslado especialmente de gatos a Cartagena y también tuvimos que seleccionar los gatos que se iban, que no estuvieran muy enfermos y bueno, le hicimos como ese aislamiento y a veces en Córdoba donde pasaron todas estas inundaciones, todavía hay perritos, todavía hay gatos que de pronto han quedado en las calles, que a veces aparecen porque el agua los arrastró y están enfermos. Hay algunos que moderadamente, afortunadamente no están tan enfermos, están bien, pero no tienen casas, de pronto quedaron así huérfanos. Entonces, de pronto buscarle una adopción, entonces ahí es donde empieza como que el trabajo duro, por lo que quedaron muchos animales después de esta consecuencia de la inundación. Entonces, para trasladarlos a otras ciudades, tendríamos que mirar, conseguir huacales, conseguir transporte, porque no todo el mundo quiere transportar animales a otra ciudad y bueno, y transportarlos en, en vehículos pues adecuados, de que tengan un buen bienestar durante el transporte al menos, y que lo fundamental, que sean recibidos. O sea, no es hacer una logística, enviarlos por enviar, no, sino que alguien se encargue de la vida de esos animales y buscarle un hogar o un lugar donde se recuperen para luego posteriormente adoptarlos. Entonces, eso es una gran labor. No contamos de pronto, sí, sí pues hemos visto que mucha gente se ofrece, ven y yo, pero no sabemos el historial de las de algunas personas particulares o organizaciones. Entonces, da un poquito de temor a veces trasladar animales porque no sabe uno dónde van a llegar los animales. Entonces, es importante tener esa claridad de dónde va a llegar, quién lo va a recibir, dónde lo va a adoptar, porque son animales que bueno, sufrieron y darle otro sufrimiento, pues no sería justo para la vida de los animales también. Estamos muy de acuerdo con eso, Jimena. Una pregunta que voy a dejar para reflexionar al público sobre este bloque. ¿Alguna vez se pensó que una familia cuando pierde su trabajo por una inundación también pierde esa capacidad de cuidar su mascota o su animal de granja? Eso no es un abandono por mala voluntad, es abandono por su imposibilidad. No es que no los quieran, es que no pueden. Para nuestro público hay que pensar qué harían en esta situación. Nuestro próximo bloque, para que nos ayude Jimena, esta vez es hablar de la adopción, ese acto de amor más subestimado. Ahora hablemos de algo que nos duele y que necesitamos decir con claridad, la adopción. ¿Por qué cuesta tanto y qué podemos hacer? Hay miles de animales esperando una familia en Colombia y la emergencia del SINU está desbordando la capacidad de las fundaciones y santuarios que ya existían. Hoy vamos a hablar de la adopción con total honestidad, sin romanticismos, pero con corazón. ¿Por qué tanta demora en los procesos de adopción en Colombia, Jimena? ¿Qué obstáculos se encuentran las fundaciones
y animales en este proceso y por qué estos sitios ya no dan abasto. Bueno, la adopción, por ende, sin la inundación ha sido difícil en Colombia por la falta de compromiso y responsabilidad de las familias, de que un animal de compañía es un miembro más de la familia. Entonces, para obtener esa responsabilidad tenemos que tener también compromisos con el animal, de velar por su alimentación, por su salud, por su entorno natural, por su comportamiento y que también pues tengamos una buena convivencia al tener un animal, ya sea con nuestra familia y con nuestro entorno. Entonces, de pronto, la dificultad ha sido como la falta de empatía y responsabilidad de la gente en tener un animal. Obviamente, ese encuentro con un animal no todo el mundo lo tiene, o sea, y las personas sí que queremos llegar a ese encuentro con un animal, de que es importante, que es la ventaja tener un animal, un gato en tu casa, un perro, que te ofrece ese animal de compañía a ti. Entonces, esas son experiencias que muchos colombianos todavía no se dan la oportunidad. Entonces, todas estas fundaciones y todos estos albergues que están colapsados ahora con la emergencia del SINU, obviamente les queda muy difícil que ellos pues entregar en adopción así a una familia irresponsable que no conoce, o sea, se les torna a ellos muy difícil el seguimiento, porque son tantos animales que hay que hacerle seguimiento de una adopción, de la adaptación de ese animal cuando llega a una familia, de cómo lo vamos a tratar, de cuál es la responsabilidad que tenemos con ellos, cuál es el deber que uno debe tener cuando tiene un animal de compañía en su casa. Entonces, todo esto ocupa tiempo. Obviamente hay albergues que no cuentan con el personal suficiente para hacer todos esos seguimientos a cabalidad. Entonces, se nos hace un poco difícil la adopción. ¿Sabes? Entonces de pronto esa respuesta es netamente, creo que es de la persona que decide adoptar y que aquellas familias que aún no saben qué es tener un animal de compañía en nuestros hogares, pues se animen a adoptar también, porque el que tiene animal, tiene dos perros, un gato, o tiene animales de granja como animal de compañía también, sabe el valor y la empatía que tiene, que le brinda un animal a un ser vivo, a un ser humano. Pero, pero hay unos que todavía no tienen eso y bueno, ojalá existan más hogares que abran el corazón para que le den la oportunidad a los animales estar en su familia de una manera responsable, claro. Así es, Jimena. ¿Y qué pasa con esa situación de los animales más difíciles de adoptar? Por ejemplo, los viejitos, los que están con lesiones de movilidad o problemas de movilidad, los que tienen problemas en la piel y que llevan mucho tiempo esperando sin adoptar. Claro, mira, a ver, los animales ya con este tipo de patología, obviamente, hay un temor de entregar un animal enfermo en adopción, porque simplemente hay personas que por el tiempo, por el manejo, te lo podría decir, por la empatía de ver una enfermedad así como que aceptar que es una enfermedad que necesita de tu responsabilidad para que ese animal se pueda recuperar. Entonces, creería yo que son un poquito difícil, por lo que si entregas un animal, por ejemplo, en estado de discapacidad, que esté en una silla de ruedas, sabes que tienes que estar pendiente a su aseo, a que no esté sin su silla de rueda o hacerle terapia. Si de pronto hay un animal pues con dermatitis, hay que aplicarle medicinas. Ese tiempo es algún tiempo del día, algunos tiempos del día que hay que dosificar, hay que administrar medicamentos. Hay personas que no saben administrar un medicamento a un animal, ni a un perro, ni a un gato. Entonces, pues se le dificulta tener esa cuestiones de tiempo y dedicación para que los animales se puedan recuperar. Entonces, los hogares de paso, los albergues, reciben ese tipo de patologías o personas que son más que todo hogares de paso, que se encargan de recuperar un perro o un gato en alguna emergencia y buscan de pronto que ese animalito esté bien para que el animal sea aceptado en una familia, en una nueva familia. Aunque hay muchos hogares que, como te decía anteriormente, ya saben el vínculo,
la compasión, creo que la, es más que todo esa empatía que tienen con los animales y no les importa, o sea, los recuperan, le dan todo el amor del mundo porque realmente son personas que quieren los animales y que lo aceptan en su familia y que puede ser así sea un discapacitado, lo van a amar, lo van a querer, pero no todas las familias tienen esa disponibilidad. Entonces, es importante primero que entreguemos un animal sano. Sí, sí, si hablamos de tocar corazones de nuevas familias, claro, que no tienen una empatía con el animal o que no han tenido esa oportunidad de tener un animal en su casa. Pero los que ya sabemos y tratamos los animales, déjame decirte que han abierto su casa, han abierto sus lugares y han dado mucho amor a algunos, pues, cordobeses de las inundaciones. Así lo llamamos a los animales, los cordobeses de las inundaciones. Entonces, así ha sido. Mucha gente ha sido solidaria, pero nos hace falta más gente solidaria que acepte a estos cordobeses en su casa. Así es. Voy a complementar con otro dato. En Colombia, la mayoría de las organizaciones de rescate y protección animal operan con voluntarios sin apoyos estatales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali tienen fundaciones con más animales de lo que pueden albergar, más cuando hay emergencias como la SINU, llegan aún más animales de zonas rurales desbordando la capacidad instalada. ¿Cómo puede alguien coordinar contigo con ruta animal para que un animal o como tú le dices cariñosamente los cordobeses puedan llegar a una familia colombiana responsable y amorosa? ¿Cómo ayudas con tus rescatistas para hacer el puente? Bueno, ha sido una labor titánica de construir a los hogares de estos responsables con estas, como te digo, personas maravillosas que dejan atrás sus animalitos y han acogido animales de la acción que apoyamos, la apoyamos para que ellas puedan esta recuperación, cada animal, alimentación, medicación, valoración veterinaria constante, porque son personas que nos facilitan el espacio y hay que brindarles ese apoyo, no dejarlas solas. De momento con esta emergencia, ¿qué, qué aportamos también? Pues cómo se van a trasladar y a dónde van a llegar. O sea, el tema sería como si la persona que está interesada en recibir un cordobés, pues contactar o sea, si ha tenido animal, si ha tenido experiencia, de pronto no estamos allá para verificar y sería importante que de pronto en las ciudades lo que nos ha sido más favorable es que hay personas que ya conocemos con un largo trabajo y ellos son nuestros garantes. Oye, tal persona quiere adoptar, puedes hacer una visita o verifica, por favor, si es una persona que se le puede dar los animales. Entonces hemos sido también acompañados con personas, grupitos de animalistas como proteccionistas. ¿A dónde te han dicho que reciben animales? Ah, bueno, yo verifico, yo miro, yo consulto para que estos animales, ya que vienen de una inundación, de una emergencia que están sufriendo, pues lleguen a buenas manos. Entonces, esa verificación es importante, es muy valiosa también porque es el destino final de ese animal cordobés. Entonces, pues en el tema del transporte, creo que sería ya un poquito más sencillo porque, bueno, podríamos mirar con las aerolíneas, de pronto en esta emergencia, pues contactar, que nos ayuden, ¿sí? Porque el traslado suele ser muy costoso, nos piden certificados a veces de cada animal y de vacunas, certificados médicos veterinarios, yo he tenido que realizar gratuito, porque, o sea, no, sea, hay que suplir gastos que de pronto en estos momentos pues no se puede contar, entonces como que ser un poco más flexible con esos costos y bueno, el animal pues si es gato y perro en guacales. Hay personas que también me han preguntado con animales de granja. Mira, yo tengo por ejemplo una cerdita que rescaté de todos esos cerdos que de pronto, algunos cerdos que murieron en una vereda y que bueno, le hicimos un tratamiento a todos los cerdos y a las gallinas para que no pudieran morir, o sea, para que no muriera. Afortunadamente logramos salvar un lote y nos quedó una cerdita y yo he podido publicar algunos episodios, unos cortos,
donde yo le doy la comida, todavía en tetero, ya ella come sola. Entonces la gente a veces dice, ay, dame en adopción el animal, pero es un animal de consumo, un cerdo. Pero también tengo un pavo que también rescaté. Entonces, ese tipo de animales, pues le ha salido mucho adoptante, pero es que para el consumo. Y yo no tengo nada en contra de que pues lo vean como el consumo, porque bueno, es una cadena alimenticia. Pero estos animales de granja, yo los quiero dar, pero a las personas que lo tengan un santuario, que no se lo vayan a comer, ¿sabes? O sea, porque, o sea, no era para ese fin, el animalito sufrió, el animal, por ejemplo, el cerdo ya está comiendo, la cerdita está comiendo, ya aprendió, ya las lesiones en su patica mejoraron, ya está tratando de caminar más bien, un poquito mejor, porque arrastraba sus patas traseras. Entonces, con terapias que hemos estado implementando, ya está caminando. Entonces, de pronto, que entiendan de pronto que hay algunos animales que entendamos la cadena alimenticia, claro, con los animales, pero no lo estamos dando para el consumo. Y bastante adoptantes me han salido del pavo y del cerdo. No, este dato también para el público. Hay grupos en redes sociales que generan mucha desinformación y compartir fotos sin contacto real, sin proceso de adopción claro, sin seguimientos, genera más dolor en acción. Y esto no salva a los animales. Lo que salva a los animales es una información clara, un contacto real, como en el caso de Jimena, un proceso organizado y comunidad movilizada con propósito. Otra pregunta, Jimena. Para quienes sí pueden y quieren adoptar dentro de Colombia, ¿qué deben saber antes de hacerlo? ¿O qué objeciones puedes escuchar frecuentemente? Como apartamentos pequeños, alergias. ¿Qué recomendaciones nos podrías compartir? Bueno, si es un animal de animal de compañía, pienso que primero, los animales cuando llegan a un hogar, llegan, hacemos todas las personas que rescatamos, y me incluyo a muchos, pues otras personas que hacen un rescate de un animal, lo que quieren es ponerlo bien, que esté en su estado de salud lo más óptimo posible para que ellos estén en una familia. De pronto el tema de alergia, que sí me han preguntado, pues cómo hacemos, que nunca he tenido un animal y de pronto pues yo soy alérgica a tal, pero hay que definir ese tipo de alergias. De pronto la oportunidad de no tener un animal, pues no se sabe si es que eres alérgica a los pelos o simplemente eres alérgica al polvo. Entonces, el tema de las alergias sí me la preguntan mucho. Ay, es que mira, yo quiero tener, pero soy alérgica. Entonces de pronto como que ir descifrando realmente si eres alérgica a la compañía del animal o lo que puede expulsar el animal, que es el pelo o los olores, ¿sabes? Otra cosa así que me pregunta es el tamaño del animal. Ay, es que mi casa es muy pequeña, yo puedo tener un animalito, incluso hasta al cerdo, como te digo anteriormente, lo me lo han querido adoptar, pero ay, que si se va a quedar así chiquito siempre, no, ellos van a crecer, tienen un tamaño un poquito mediano, grande, entonces no se puede llevar un animal tan grande a una casa, claro, tiene que estar en un lugar más grande, un entorno adecuado para ellos. Cuando hablamos de animales de granja, cuando hablamos, por ejemplo, de perros, también hay perros de talla grande. Y bueno, eso me lo preguntan, a veces me preguntan, ¿es que es muy viejito? O de pronto hay muchas personas que son muy empáticas a los animales de cierta edad. Entonces, salen pocos adoptantes para los animales geriátricos viejitos, la verdad, porque la gente quiere, no, es que yo quiero disfrutar el animal por mucho tiempo, entonces me encariño y pronto se va a morir, o sea, hasta eso me han dicho, y siempre piden cachorros, ay, yo quiero el cachorrito, todos cachorros bonitos, entonces ellos crecen, ¿sabes? Entonces enseñar a la gente, mira, esto va a ser de talla mediana, mira tu casa, mira tu entorno, ¿será que te vas a sentir bien si crece, ves el crecimiento de ese animal? Pues todo el seguimiento de vida de él, para que después no te arrepientas, no, que me digas, mira, te lo tengo que entregar porque creció mucho.
Entonces, eso hay que enseñar a la gente que va a adoptar, explicarle también su temperamento, si ya no es un animal cachorrito. Desde cachorrito vamos viendo algunas conductas y eso se va mejorando en la educación. Pero hay algunos ya animales que están un poquito en la adolescencia, que ya tienen unas conductas y ya eso se va moldeando con la convivencia del tenedor. Entonces ya uno como decide, ven, cómo eres o hacer un vínculo más fácil con un adoptante. Entonces yo pienso que bueno, me he tomado como el trabajo también de explicarle a la gente y la gente pues cuando adopta un animal me llama, me dice, Jime, mira, ¿qué pasa? Está orinando mucho, ¿cómo hago para que orine o defeque en un lugar? Que es uno de los motivos también de abandono, porque ensucian, porque no se hacen popó y orina donde quieren. Entonces enseñarle a esa persona cómo hacer eso, cuáles son sus horas de esparcimiento, de sacarlos, hacer eso. De pronto no tenemos mucho tiempo y mira, necesito adoptar un animal, pero yo paso todo el día trabajando, por ejemplo, llego en la noche, ¿cómo tengo un animal? Esas son preguntas que me hacen. Um, bueno, y de todo, de pronto las razas. Ay, mira, es que esa raza es una raza especial, de manejo especial, si lo tengo, ¿qué pasaría? Si lo tengo de cachorrito, ¿cómo debo educarlo bien? O si ya está adulto, que no lo, sabes que no lo puedo tener porque si de pronto es agresivo. Todo eso se le va explicando a un posible adoptante, como para enseñarle cómo tener un animal en casa, ya sea un perro, ya sea un gato. Eh, Acá, aparte del cerdito, hay también de pronto equinos y burros, pero sabes que estos animales siempre sale como su tenedor, porque son animales más grandes, la gente pues lo puede, eh, es muy difícil que el animal pues se abandone. Aún he visto que hay caballos todavía que no han reclamado, o burritos que de pronto no han sido atendidos, también he visto, o terneros que de pronto han sido, no, es que ese ternero vino de tal finca, entonces, pero ahí han sido como más solidarios los ganaderos en verificar, porque ellos lo hacen una marca y encuentran muy fácil el tenedor de ese ganado. Entonces ha sido más fácil como que ubicarlos dentro de la región, ¿sí? Pero el gatico y el perro ha sido difícil. Entonces, de pronto, si encontramos un animal ya adulto, adolescente, se recupera y una persona, por ejemplo, está en Estados Unidos, oh, yo quiero adoptar ese animalito, pero tengo una casa así, entonces hay que explicarle, ¿sabes? El cordobés, un animal cordobés ha sufrido tal, entonces yo le hago como la descripción, mira, ha estado en tal hogar, ha tenido esta conducta, ha comido tal cosa, ¿sí? Porque a veces, pues ya ellos vienen acostumbrados a comer de pronto, a veces me he encontrado que le doy comida y no come cuido, sino que si le doy comida casera, ahí enseguida comen de una vez. Entonces, cierta comida la comen, cierta otras comidas no la comen, y así como que uno le va en la vivencia que uno tiene, el poquito tiempo o el mucho tiempo que tiene con un animal, luego empieza a conocer. Entonces, para un adoptante es fundamental que esa persona te guíe. Y otra anécdota que también les comparto al público, hoy existen certificados de apoyo emocional que permiten viajar con mascotas en cabina, que también lo pueden preguntar, y el mundo se está volviendo cada vez más amigable con los animales. Hay hoteles, restaurantes o líneas de transporte que los permiten. Lo que antes era un obstáculo también tiene solución. Y sobre las alergias, existen tratamientos con resultados comprobados. No es lo mismo tener, que eso sí lo voy a hacer como acotación personal, hay personas que confunden, es el polvo que sueltan las cucarachas con lo que es el pelo de un perro o un gato, y eso el mismo test de alergia lo muestra, cuando tienen o el ácaro, que puntualmente es lo que ya está en los colchas, pues sí, de una cama, es diferente al pelo del perro o el gato. Muy bien. Y no es rendirse por un mito, es consultarlo con un profesional. Muy bien. ¿Qué puede hacer alguien ahora sí desde el extranjero o de otra ciudad de Colombia que tal vez no pueda adoptar, pero que quiere ayudarte económicamente? ¿Cómo funciona esa donación?
y hay y posibilidad de apadrinar un animal específico en ese proceso de recuperación. Sí, mira, por ejemplo, nosotros cuando rescatamos a un animal, pues, o le damos oportunidad de rescatar, de recuperarse en un hogar de paso, lo primero que hay que plantearse es el sostenimiento de comida y de pronto si está enfermo, los medicamentos. Pues acá he tenido una, porque bueno, yo soy la que hago los tratamientos y eso, no tengo clínica veterinaria ni consultorio, todo ha sido en casas. Me encargo de tener un grupo de casas, de hogares, y yo misma hago la asistencia veterinaria, hombre, hago lo de la alimentación, en cuántos kilos se come, en qué podemos hacer para recuperar en eso. Son muy pocos de llevar albergues de refugio, por lo que ellos están ya llenos y que de pronto pues se le queda a veces difícil a un refugio pues uno rescatar y llevarle más animalitos, no me parece justo. Cada quien pues trabaja en la manera posible que se haga para un bienestar más pronto del animal. Entonces creo que la persona que quiera adoptar se le puede dar como esa historia clínica del animal. Mira, este animal necesita para recuperarse tanto tiempo, la terapia de él necesita tales medicamentos y pues la persona puede apadrinar un caso clínico hasta su recuperación. Incluso hay personas que solamente apadrinan los medicamentos y bueno, yo te apadrino la alimentación de ese caso. Y también así, hay voluntarios o donantes que dicen quiero apadrinar hasta que tú lo dejes en adopción. Entonces, son varias maneras de ayudar. Hay algunas personas, yo te envío los medicamentos. Hay algunas cosas que de pronto, hay algunos medicamentos, por ejemplo, de fortalecer el sistema inmune, que nos quedan cortos a veces de conseguir. Entonces, de pronto en otro lado se puede traer un medicamento y puede ser efectivo acá. Pero bueno, hay que mirar a ver si de pronto con el INVIMA o con estas instituciones que hacen regulación de los medicamentos también pueden traer, porque no pueden traer medicamentos del extranjero, entonces se nos dificulta también eso. Entonces hay que trabajar con lo local, entonces hay que comprarlos acá, porque en el aeropuerto no te van a dejar pasar algunos medicamentos, te los quitan en el aeropuerto. Entonces, En este caso, que tú, ¿cómo muestras los soportes de que garantices así que va a llegar pues, a esa función en específica? O sea, que mostrar la factura de que sí, pues, la invertiste en estos compra. medicamentos. Sí, sí, lo que hace es pues uno compra el medicamento según el tratamiento, ¿vale? Ese tratamiento, pues te lo digo que va a durar un 15 días, un mes. Entonces, son la dosis de este tratamiento, son tantas pastillas, tantas dosis orales. Entonces, eso sale con tanto, entonces uno compra eso, obviamente, los soportes de la compra se le hace llegar a su donante y el animal, el avance de la terapia. Es importante visualizar el avance de la terapia del animal siempre, porque si hay una terapia que se hace para 7 días, hay que mostrar el avance el primer día, incluso hasta el último día. Bueno, el animal ha quedado así. Yo considero que ya se suspenda el tratamiento o consideramos que se siga con tal tratamiento o le anexamos otro medicamento para mejorar bien la calidad de vida. Eso depende cada terapia, claro, así, pero siempre ir mostrando el avance. Hay que ir mostrando el seguimiento para que el donante vaya verificando su aporte. Eso es importante. Y es. Ahora vamos con un comentario no tan cómodo, pero que también hay que mencionar. ¿Qué debería exigir la ciudadanía en términos de políticas públicas para los animales en situación de emergencia? Porque algunos políticos solo hacen campañas de protección animal cuando están buscando votos. Sí, en las políticas públicas es importante, pues, primero que se cumplan, porque aquí ya se hace políticas públicas en todos los departamentos a favor de los animales, pero cuando se hace quedan en papel. Cuando uno va a hacer la ejecución de esa política pública, de las actividades que se van a hacer, entonces el mandatario local tiene que definir sus recursos para esa ejecución de las actividades.
Entonces las políticas públicas a veces o son buen diseñadas o son excelentes o fabulosas, pero cuando la van a ejecutar entonces no hay presupuesto y no hay voluntad para realizarlo. Entonces en esta época electoral que hemos notado que sí, muchos políticos pues han llevado algún otro ayuda para los animales, aunque hay otros políticos que desde siempre han llevado la bandera con el tema animal y pues eh, nosotros como proteccionistas y que valoramos mucho el político que se acerca al territorio. Porque imagínate tú no acercarse al territorio a conocer las realidades de las regiones, por ejemplo, regiones que son tan diversas en cuestiones. O sea, yo siempre he pensado que la política es muy bonita, pero en Bogotá o solamente en una capital no se hace. Tienen que venir acá, ¿sí? No solamente en una emergencia, en una inundación, sino que vengan al territorio a conocer cómo se trabaja. Entonces, eso es muy valioso para el proteccionista que trabaja con el tema animal y eso es un punto muy favorable ahora en las próximas votaciones, como para dejártela ahí. Claro que sí, personal capacitado y continuidad en el tiempo además. Muy Así es. bien, Mena. Ahora continuamos con el bloque de prevención y telemedicina, cuando el cuidado nadie nos los enseñó de esa forma, pero también existen. Ahora viene algo que va a servir a cualquier persona que tenga una mascota o que piense tenerla. Hablemos de prevención, de cuidado básico y cómo recibir orientación veterinaria desde cualquier parte del mundo. Tengo un ejemplo de un groomer, o sea, un peluquero animal que se llama Víctor. Él está radicado en España, pero es de Venezuela y muestra constantemente en sus redes sociales el día a día de su labor. Sorprende es que son la mayoría perros de personas con muchos recursos, pero no tienen buen cuidado, ya vienen con infecciones de oído, vienen con un pelaje muy enredado que hay que rapar incluso el animal por completo. El dinero no en sí pues garantiza el cuidado, la información sí. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que cometen los dueños de mascotas como en la limpieza de oídos, en el baño o en el peinado según la raza? ¿Qué hace más daño y que la gente no cree que eso suceda? Mira, hay muchas maneras que en la estética canina que se realiza una persona que uno cree, ya sea por motivos de desconocimiento o motivos económicos que no pueden llevar su animal a un spa, ¿vale? Hay algunas veces que tratan de cortarle principalmente las uñas a una uña que tiene de color negro, que no se ve la raíz de la uña. A veces hay personas que han lesionado de pronto las uñas de sus animales, pero no lo hacen con la intención, ¿sabes? O sea, la hacen de la manera, pero no tienen el conocimiento. Y de pronto la lavada de los oídos. A veces lavan los oídos mal, en vez de curar los animales, le queda húmedo esto, entonces le da otitis a los animales. Pienso que hay cosas muy básicas que de pronto podemos hacer en casa, claro, con buen manejo, pero hay manejos que solamente son para estas personas especializadas y que tienen el conocimiento técnico para lesionar menos el animal y para que evitemos una consecuencia de un mal manejo. Y no es lo mismo un Golden Retriever que un Bulldog francés en sus cuidados. Un gato persa no tiene las mismas condiciones que un gato criollo. Entonces hay que preguntar antes incluso de hacer un baño o cortar las uñas como tú dices. Es de prevención. Hacerlo mal puede costar mucho más y tengan que consultar contigo después un veterinario. Sí, suele mucho pasar. De pronto, en la manera como bañamos el perro, hay personas que todavía bañan el perro con champú humano, ¿sabes? Con champú cosmético y eso pues irrita, produce alergia, produce dermatitis, bueno, algunas urgencias también veterinarias. Entonces, de pronto las personas, por falta, como te decía en el principio, o falta de conocimiento, o falta de pronto no pueden por tiempo o no pueden por economía, entonces tratan de hacer lo posible con sus animales y cometen alguna pues, imprudencia, pero
pienso que, bueno, si tenemos, eso también me ha tocado en estas inundaciones, ¿sabes? Porque como hay tantas enfermedades dermatológicas, entonces yo he tenido que dejar jabones y también cremas. Y la persona me pregunta, Jimena, pero ahora ¿cómo lo baño? Eh, Porque obviamente en una vereda poco bañan los animales, un perro, o poco baña un gato, y eso es una realidad. O sea, no están acostumbrados a bañar de pronto la gran cantidad de animales de compañía. Hay algunas familias que sí lo hacen porque, bueno, tienen más cuidado, pero otras no saben cómo. Entonces, ese es el fin del médico veterinario. Pues llegar, me ha tocado enseñarles cómo coger el agua, cómo mirar cómo enjabonar el animal, cómo quitar las pulgas, cómo tener un antigarrapatas, cómo aplicársela, ¿sí? En la parte subcutánea, en la parte del pelaje. Muchas personas pues me han preguntado eso, que de pronto para nosotros es muy fácil, pero para una persona que nunca ha comprado algo para garrapatas, o sea, no sabe. Entonces de pronto es esa paciencia, esa tolerancia y sobre todo el respeto hacia cómo uno enseña a estas comunidades. O sea, eso es fundamental, llegar con este conocimiento, tener la paciencia, tener esa empatía, tanto con el animal como con las personas, porque hay personas que de pronto son un poquito difíciles de pues enseñar, ven, yo te enseño, mira, lo puedes hacer así, no te desesperes, mira, te enseño tales métodos, sabes, cómo llevarle esa educación a la gente y que la gente recepcione tu enseñanza, eso es lo máximo. Mucho, Jimena, ese tipo de testimonios que tienes. ¿Qué citas médicas no se deben postergar por ningún pretexto? Hablemos de desparasitaciones, profilaxis dental, vacunación, que no es solamente limpiar el animalito de cualquier forma que uno piense que, ¿cierto? Y lo que es las pulgas, las carrapatas o los exámenes de sangre. ¿Cada cuánto, por qué y qué pasa si no se hacen? Mira, hay cosas muy fundamentales en esta emergencia, en las inundaciones que nos dejó, que el animal, hay que, primero viene un animal con hipotermia, mojado, con frío, con estrés, y que hay que recuperar. Hay que recuperar de pronto, subirle las defensas, darle comida, darle calor, secarlo, porque muchos animalitos van con sus familias todos mojados. Entonces, mojados tienen otitis ya, empiezan a verse las otitis. Te cuento que se acabaron los tratamientos de otitis, como a la semana ya no había. Entonces ya ahorita están trayendo, pero todavía sigue siendo deficiente. A veces en algunos ya no se encuentra tratamiento para las otitis, los medicamentos. Entonces, eh, ¿qué no se debe postergar, cierto? Es la alimentación y enseguida, si vemos una lesión, enseguida mejorarla. Como que darle a esa familia, venga, su animalito no puede seguir así. O de pronto ya hay síntomas de tos, de moquillo, y explicarle a las personas, venga, vamos a aislar tu animalito porque puede tener un viral y puede contaminar los otros. O sea, enseñarle a las personas que de pronto para prevención hay que aislar el animal. A veces eso es lo que te decía anteriormente, ese tipo de animales sí necesita trasladarse y hacerle aislamiento para que se pueda recuperar, porque si no contamina a los demás. Entonces, también con los gatos, ¿no? Hay gaticos que han quedado muy mojados, entonces lo primero que hay que hacer es secarlo. Lo que no podemos hacer es vacunarlos, porque una vacuna con ese sistema inmune así, pues puede empeorar de pronto la situación. Pero sí, primero colocarle comida, vitaminas, pues estos refuerzos para el sistema inmune, aplicar de pronto si hay un síntoma respiratorio, enseguida aplicar medicina, antibiótico. Hay algunos animales que fueron golpeados porque el agua los arrasó y golpearon con techo, golpearon con paredes, golpearon con árboles, con ramas de árboles, ¿sabe? Entonces está el agua, pues lo obligó a golpearse, entonces hay que colocarles analgésicos, todo eso ha tocado hacer, todo, todo. Para eso no se puede esperar. Eh,
Y por eso era nuestro afán de llevar comidita, al menos porque los animales, pues en la inundación, el primer día se inundaron, el segundo día es evacuar, la gente está ocupada. Entonces lo último que dejaron era recuperar los perros ya, pero ya los animales pues ya estaban de un proceso de estrés del agua, entonces no han comido. Entonces ahí empezamos con el tema de la alimentación, de tener la importancia de alimentarlos y sacándola y tratando en los albergues donde ellos llegaban, donde fueron recuperados. Bueno, quería comentarte de que Sí. hay personas que buscan, no, que hay que esterilizar el animal, hay que, por ejemplo, una profilaxis dental. Esto ahora no es de inmediato. Sí se debe hacer más adelante, ahorita que ya los animales empiecen a recuperarse. Bueno, los que sufrieron netamente en la inundación son animales que deben de recuperarse. Ya cuando vayan recuperándose, sí, lo importante es ir esterilizando, claro, disminuyendo la población, pero, por ejemplo, cosas estéticas, por ejemplo, profilaxis dentales, bueno, nada más que sea una urgencia de alguna muela, que tengan una infección, enfermedad periodontal, bueno, eso es una urgencia veterinaria, pero para hacer así como estética, sí, no es lo adecuado. También quiero dar este dato. Me comentabas que sí, efectivamente los animalitos que están afectados ya con su sistema de defensas todavía no se pueden vacunar, pero también vi que hacías campañas de vacunación en tus redes. Y el dato curioso es que la rabia sigue siendo una enfermedad mortal. En Colombia, aunque hay vacunación antirrábica obligatoria, en muchas comunidades hay jornadas gratuitas también, pero el gobierno no tiene todo bajo control, no siempre se puede garantizar eso. La responsabilidad es compartida entre el Estado y el dueño del animal. ¿Qué podrías también sugerir al respecto? Bueno, el dueño del animal que dentro de la emergencia pues pudo rescatar su animal que está en buenas condiciones y que no tenga esta cobertura de la inmunidad del animal contra el virus de la rabia, lo más adecuado es que lo vacune, claro está, pero el animal que quedó afectado de la inundación, el animal que está enfermo, no se puede vacunar todavía. La gente apenas que vio que estábamos haciendo atenciones veterinarias, no, yo quiero que me vacunen enseguida el animal, aunque el animal está enfermo, el animal no estaba apto para hacer una vacuna. Entonces, enseñarle a la comunidad, mira, no se te puede hacer de inmediato esto, pero podemos hacer otra cosa para recuperar la salud del animalito y explicarle, creo que la gente y la manera como le enseña a uno a las personas es importante, como te decía anterior, o sea, enseñarle con empatía, enseñarle con respeto y enseñarle también que entender el desespero de las personas, la ansiedad que deja una inundación, el estrés, ¿sabes? Entonces, nos volvemos hasta psicólogos, hay que hacerlo. Tal cual. ¿Cuáles son las señales de alarma que debe reconocer el dueño de una mascota? ¿Qué cambios de comportamiento y rutina del animalito indican que algo está mal dentro de él y que hay un veterinario que tenga que visitar ya? Sí, las conductas. Por ejemplo, hay algunos sitios que lo queríamos entrar, pero habían conductas de ansiedad por separación del animal que no dejaba hacer la captura bien. El animal asustado, temeroso, a veces llega a la huida y a veces se queda muy quieto. Por ejemplo, el gato que está con dolor se queda quieto. Lo cogíamos, lo transportamos. El perrito, algunos que decían que eran muy bravos, pero en verse un perrito con una conducta agresiva en una inundación fue un reto para nosotros. Sí, porque ver que él no tiene a dónde ir, obviamente se quedaba quieto y lográbamos la captura, la rescate de ese perro. Bueno, hay algo muy importante que de pronto para mejorar, ojalá no, o sea, uno lo que no quiere es ver este tipo de emergencias, la verdad que es muy desagradable tanto para una persona física, mental, de todo, es que no vuelva a pasar, pero por ejemplo se falla mucho en manejos, por ejemplo herramientas de manejo, porque a veces encontrábamos un animal muy lejos y no teníamos cómo traerlo hacia la parte más segura. Entonces, de pronto, unas prácticas adecuadas, unos lazos adecuados, por ejemplo, se nos agotaban de pronto la gente, como estaba inundada,
pues los botes, las canoas, ¿sabes? Que veían en los videos, a veces eran de familias y estaban tan ocupadas que no podíamos tener ese tipo de canoas. Entonces nos tocaba tirarnos al agua a tratar de ayudar el animal. Entonces, por ejemplo, los guantes de carnaza, hay unos que son muy cortos, teníamos que tener unos más largos. Eh, Muchas cosas fallaron por el tema de que no teníamos herramientas adecuadas para capturar animales. Eso sí, va a faltar siempre. Y nadie está preparado para una emergencia. Creo que eso nos pasó. Y bueno, ya a medida del tiempo improvisamos, hacíamos lazos con eh, escobas, cogíamos las escobas y hacíamos unos lazos, colocábamos cuerda, hacíamos bozales improvisados y bueno, nos tocó así. Ahora hablemos de campo. ¿Cuáles son los cuidados mínimos que deben de tener estos animalitos de granja, avícolas o porcinos o equinos de ganado? ¿Qué pasa cuando un criador descuida esas bases, por ejemplo, la que hablamos de la vacunación, o que en definitiva no es que sean lujos, sino que no tienen unas necesidades básicas para que ese emprendimiento funcione? Sí, mira, en las inundaciones fuimos a sitios que ya tenían, por ejemplo, los pollos estaban con tos, sí, tenían problemas respiratorios y uno le preguntaba a la gente y no, o sea, por temas de, primero, económicos, que no tenían para comprar vacunas. Entonces vino la inundación y bueno, inmunodeprimió a los animales que no habían vacunado a tiempo, sus animales de granja, más que todos los pollos, los cerdos, encontramos cerdos que no sé, no habían hecho de pronto algunos controles sanitarios, por ejemplo, no tenían en cuenta eso, y bueno, en una inundación se ponen peor, o sea, es algo que de pronto noté que de pronto la persona tiene algunas, no todas, obviamente, algunas tienen una inquietud de saber, pero no tienen conocimiento, otras la tienen, pero por descuido no lo hacen, pero sí me pareció bastante importante que en Colombia, no hablo solamente de Córdoba, lo hablo para todo el territorio. Las personas que tienen animales de granja, por lo general, están en las zonas veredales, en las zonas rurales de Colombia, y aún queda muy corta la asistencia del ICA. El ICA, por ejemplo, tiene asistencia permanente en los territorios. Entonces ellos pedían que, pues, cómo podían salvar sus animales, esos síntomas de esos cerdos, por ejemplo, la viruela, de pronto que vimos en los pavos. Entonces, todo eso, pues, es importante que la institucionalidad se acerque más al campesino, a las veredas, porque ellos a veces, o por falta de economía o por falta de desconocimiento, no hacen las cosas a tiempo y llega una emergencia y pues se pone peor. Por supuesto que sí, Jimena. Y ofreces sesiones de telemedicina veterinaria, es decir, que en nuestro público quieren de pronto consultarte virtualmente y que el dueño de ese animalito nos muestre cómo está su mascota y que reciban orientación de tu parte. Sí, eso lo estoy haciendo en estos momentos. Si mi animal de granja o mi mascota se pone mal y tú no puedes venir presencial, ¿qué cosas debo tenerte apuntadas o qué fotos o videos tengo que enviarte por un WhatsApp para que puedas orientarme bien a distancia? ¿Y cuándo no serviría lo que te mande por celular, sino que es obligatorio la presencialidad y que el veterinario lo vea en persona? Bueno, mira, ve, por ejemplo, como te decía que todos los días se hace algo, es porque, por ejemplo, la veterinaria era yo y de pronto otro que se me unía de momento cuando tenía el tiempo de hacerlo y las auxiliares, los voluntarios, pues me pasaban los casos mientras yo estaba haciendo atenciones y bueno, ahí íbamos respondiendo como podíamos y en las noches, pues siempre me esperaban dos, tres casos, siempre pendiente de que iba a hacer la terapia. Entonces, pues lo que hacía es que me colocaran los videos de los casos. Habían casos que venían de veredas que no tenían buena señal, buena conectividad. Entonces, bueno, dejaba esos casos para en la noche. Yo respondía, mandaba una terapia, entonces la persona no tenía los medicamentos.
Entonces, como se me dificultaba ir hasta allá, hasta esa parte, entonces yo lo que hacía era enviar el medicamento con alguien cercano. A veces tuve que tocar muchas puertas en esos lugares para que personas de pronto de ese pueblo llegaran a Montería y yo enviar los medicamentos a esa persona, a esa familia. Así, fue una labor, te cuento, de voluntarios por todos lados, porque a veces no podíamos llegar a tiempo. Incluso ayer estuve en Canalete, había una perrita que tenía problemas intestinales y que se acostaba y se defecaba sola y las personas estaban tan desesperadas que tuve que ir hasta allá porque ya me la habían solicitado. Y también un caso en Los Córdobas. Entonces ellos guardaban esos casos y me estaban esperando para una atención veterinaria. Eso ha sido para mí, cómo esperan que sus animalitos les llegue una atención veterinaria. Y lo esperan tanto tiempo que uno dice, bueno, wow, no me puedo ir de aquí sin atender este animal. Entonces, eh, pero sí me tocó, es que más, ahí hay casos que todavía no he podido ir a atender porque son muchos. Y lo que hago es que en la noche me mandan el video y yo les puedo, pero aún queda uno corto porque a veces en el pueblo no se consiguen esos medicamentos. Entonces hay que eso, ellos salgan a buscarlo a una zona que puedan llegar o yo los envío con alguien cercano y que ellos le queden más cerca recoger esos medicamentos. Eso ha sido el trabajo. Así es. Y existen seguros de mascotas o planes de bienestar que protegen al dueño de este tipo de gastos grandes e inesperados. ¿Qué le recomendarías con respecto a eso y con respecto al acompañamiento psicológico en cuanto al duelo de un ser querido como un animalito? Bueno, lastimosamente en los sitios que hubo las afectaciones por las inundaciones, pocos animales estuvieron abarcados por un seguro. Te puedo afirmar de pronto que las donde yo visité, no, no había seguro, la gente no tomaba seguro para las mascotas en este tipo de causas como una emergencia, nada, no, no tenían esa asistencia. Y bueno, de que ellas pudieran prestarle una asistencia de cualquier otro seguro, ni ellos estaban asegurados. ¿Cómo afrontar ese proceso de duelo? ¿Cómo ayudaste? Bueno, ¿cómo ayudé? Por ejemplo, había algunas familias que no sabían dónde tener, por ejemplo, fui a una vereda que se llama La Madera en San Pelayo. Ese fue el primera vereda que ayudé, que voy a ayudar a sacar animales, ayudamos a sacar cerdos, gallinas, perros, gatos. Y había un chico en todas las mitades del agua buscando una perra, por ejemplo, y no había encontrado su perra, no, no, y estaba llorando. Y nosotros, como en el parquecito, en la parte más seca, buscamos y no encontramos su perrita. No la encontramos por ningún lado. Hablamos con el chico, y mira, tranquilo, de pronto está albergada en algún sitio. Entonces, en ese desespero, en ese momento de la emergencia, cuando pierdes un ser querido, obviamente tienes que ser empático con la gente, abrazarla, como que tranquilo, vamos a encontrar tu perra. Mira, estamos aquí para ayudarte. Eh, como dinos, Don, ¿qué más podemos hacer? Entonces, de pronto, en ese momento de una emergencia, hay que saber ayudar a la gente, porque, por ejemplo, un joven buscando una perrita, pues hay que acompañarlo, ¿no? Eh, entonces, de pronto hay personas, no, que salte tú, que vas a estar buscando un perro. No, o sea, su perro es su familia. Entonces, de pronto sí vi esa circunstancia de que las personas a veces se estaban solidarizando con otras personas, pero hay personas que estaban en medio de una inundación buscando un perro y vimos muchos. Muy bien, Jimena. Ahora vamos con otro bloque también muy importante, tenencia responsable, viviendo bien juntos. Tener un animal no es solo darle comida y agua, hablemos de la convivencia o la responsabilidad legal, que entender lo que nos quiere decir un animal y cuándo un servicio es necesario buscarlo.
¿Qué dice, por ejemplo, la ley colombiana sobre la tenencia de animales de compañía? ¿Que es obligatorio o que algunos dueños también desconocen, por ejemplo, el bozal en los espacios públicos, dependiendo de la raza de la mascota? Bueno, mira, el uso del bozal depende, ¿no? De los espacios donde un animal va a compartir con otros perros o con otras personas. El uso del bozal en sitios públicos, yo creo que la gente se está solidarizando más que todo con esa medida, porque a veces en el principio no lo querían hacer. La convivencia y según las leyes de tenencia responsable, acá en este sector de Córdoba se ha aumentado un poco. No es como antes, que de pronto salías a un parque y está muy sucio de popó, o de pronto un bozal utilizando un animal de raza especial. Ya las personas van a los centros comerciales de pronto con esas medidas, porque el centro comercial pues le exige que esté la mascota, pero que tengamos una responsabilidad con el animal para evitar de pronto accidentes con otras personas o con otros perros. Entonces, sí se ha visto como el avance de la ley de tenencia responsable, pero como te digo, en la parte de veredas y de ruralidad falta mucho. Muy bien. Y hablemos de comunicación animal básica. ¿Qué nos quiere decir un perro con la cola, con las orejas o con la postura de su cuerpo? O un gato. ¿Qué señales básicas debería aprender cualquier persona para respetar mejor su animal y prevenir accidentes? Sí, mira, hay muchos perros que te pueden mostrar una conducta con esconder la cola, ¿cierto? A veces esconder la cola no es sumisión, es de pronto miedo, temor, hasta ansiedad. Entonces, hay muchos, por ejemplo, niños que ven un perrito y quieren ir a sobarlo, acariciarlo, darle amor. Sí, pero ese perrito, de pronto, si tú te le acercas en cierto, por la cara o por lateral y le vas a coger la cara, obviamente el perro lo que se va a asustar, porque obviamente no eres mi dueño, no eres mi tenedor, entonces es algo extraño y puede responder como una defensa, como cualquier perro, ¿no? Va a defenderse. Entonces, ese tipo de conocimiento, enseñarle a los niños cómo acercarse a un animal. Sí, te pueden menear la cola, pero la cola en muchas ocasiones no te quiere decir que ya, pues, que está contento de verte. Entonces, respetar los espacios de los perros también es importante y también la persona tenedora de ese perro también, pues, socializarlo, explicarle a la gente que se acerca para no tener experiencias negativas. Pero sí, hay muchos perros demasiadamente cariñosos que son, mejor dicho, una dulzura que tú los abrazas, que se dejan, son, como digo, son traicioneros, ¿sabes? Que creen que es amoroso con uno, pero son un amor con todo el mundo, con niños, con todo el que se le atraviesa. Esas son conductas, pues, que se pueden obtener, obviamente, en un perro demasiadamente social. Vamos a encontrar, pero hay unos animalitos que no tan social son, pero, son sociales, pero a medida de su tiempo, de que acepte la persona. Igual con los gatos. Los gatos son unos animales que te observan y que tú no puedes llegar inmediatamente a acariciar un gato, ¿no? Tú tienes que dejarte que el gato te acepte, que te analiza, está muy cerca de ti, a ver qué tal son. Entonces ahí el gato más con el tiempo te va aceptando. Entonces no podemos agarrar un gato así como queremos agarrar un perro, ¿no? Entonces enseñarle cómo es la manera de acercarse de una manera adecuada a un animal y cómo podemos ser aceptados por esos animales, obviamente, para no tener ninguna consecuencia que vemos ahora en la prensa, que el niño fue mordido, que lo mordió un gato. Entonces, para evitar accidentes hay que conocer a los animales primero y enseñarle a los niños, a otras personas, cómo acercarse adecuadamente a un animal. Claro que sí, Jimena. Y también dejarlos olfatear. Lo que pasa es que acá en la ciudad, sí, en las ciudades grandes, por lo menos Bogotá, es a las 4 de la tarde tú ves todos en un carrito como si fueran un bebé y ni siquiera los dejan olfatear. Entonces, entre los mismos dueños también desacostumbran el hecho de que tengan interacciones sociales o con otros animalitos o con otros
seres humanos. Sí, es importante eso, la socialización del animal con otros animales. Esa va parte de la conducta social que tenemos con el animal. Si el animal pues se acostumbra a estar en una ciudad, obviamente vas a tener que sacarlo a un parque. Y para poder estar en un parque debes de tener un perro social y enseñarle a que sea social con los otros perros y otras especies, porque hay perros que no pueden ver un gato, por ejemplo, pues lo ven como algo de competencia o que ve un gato y van atrás del gato, o para jugar o para también. A veces tienen conductas agresivas hacia otras especies, entonces eso ya depende. Que si yo creo que la persona que vive en una ciudad tiene que tener un perro o un gato sociable y de pronto con el entorno adecuado. Si es un gato en un apartamento, debes de tener de pronto una mini ciudad en tu apartamento para el gato. O si lo vas a sacar, debes de sacarlo con responsabilidad porque igualmente no vas a sacar un gato así sin una trailla especial para gatos, ¿sabes? Entonces, enseñarle a también estar en una ciudad. Así es. ¿Y cuándo, en este caso, puede afectarse ese comportamiento con mucho premio? Es decir, que les das en exceso snacks, juguetes y mal acostumbrar al animalito. No, los premios es para premiar conductas positivas, un positivo siempre. O sea, creo que la enseñanza con los animales es darle un premio positivo. En positivo siempre digo yo, en negativo, de educar a un animal en negativo, pues, pienso que no es la manera correcta, pero sí como que premiarlo y también pues saberlos educar. Hay muchos ejercicios de educación de conductas para que un animal pueda socializarse. Eso ya es una especialidad en la medicina veterinaria, que es la etología, el estudio del comportamiento animal, y se puede corregir muchas conductas. Así es. ¿Y cómo promueves campañas de denuncia en el cuanto al maltrato animal? Porque puede haber algún ciudadano o vecino no tan deseable que esté provocando este tipo de conductas y que el animalito se vea en medio de ese conflicto, e incluso separaciones de pareja. Sí, yo he tenido muchos casos eh, de cómo denunciar un maltrato animal. Lo más adecuado es que si no estamos dentro del entorno de ese maltrato, si no tenemos, es un supuesto maltrato, hay que tratar de tener toda la evidencia posible para anexarla a las autoridades competentes. Claro, para que tenga una visita de verificación con un profesional y llevar a cabo un procedimiento con toda, como si fuera una denuncia normal, o sea, una denuncia con sus pruebas y pruebas eh, verificadas, ¿cierto? Material probatorio. Entonces, les enseño mucho que eso tiene que ser con responsabilidad también. Y también cuando nosotros vivimos dentro de un entorno y hay maltrato animal, por ejemplo, maltrato animal dentro de una separación, que me ha tocado bastante casos, donde las personas pues están separándose, se separan porque por cual otro motivo, pero de pronto está un animal en el medio, entonces el animal pues tiende a tener conducta de estrés, o sea, he tenido casos, por ejemplo, que más que todo pasó con una perra y un gato que era muy apegado, o sea, tenía un vínculo más fuerte con su tenedora que con su esposo. Entonces, para cuando se separaron, se quedaron en el mismo edificio, uno viviendo en un piso más y otra en menos, y el gato se iba y se hacía popó en la cama del señor. Y ya, entonces son conductas que de pronto me tocó a mí avanzar mucho en ese mundo felino, de entender por qué el gato estaba haciendo eso. Solamente iba al piso donde estaba el señor y se hacía popó en la cama, donde la tenedora no hacía eso. Y, y bueno, otras cosas que he tenido que enseñarles y bueno, de que el tenedor, un tema de divorcio,
pues no maltrate a un animal. Y también he visto parejas que se han separado por maltrato animal, o sea que de pronto no toleran el animal de la pareja y lo maltratan o la pareja lo denuncia por maltrato animal. También he visto muchos casos así y bueno, orientar en la manera posible cómo avanzar con una verificación, material probatorio, dónde ir, porque a veces se da tanta ansiedad y empiezan a publicar todo en redes sociales. Entonces el material probatorio se pierde, porque de igual manera se pueden modificar después las pruebas y queda como un escándalo de red social y no se soluciona en la justicia colombiana. Entonces también saber llevar a cabo un buen proceso de denuncia. Eso sí lo brindo siempre con la gente que me contacta. Qué bueno, me parece muy bien, Jimena, esa parte. Este es un bloque que puede incomodar a algunos, pero es necesario que hablemos de esos extremos que también hacen daño, aunque muchas personas digan que nace del amor. En el mundo del fitness nos hablan de un suplemento milagroso, pero gastamos mucho dinero en eso y muchas veces no sirve para lo que se supone lo están vendiendo. Y en el caso de las mascotas, la antropomorfización, es decir que el animalito es como un ser humano y nace del amor, pero también lo puede dañar. Y vamos a hablarlo de forma muy honesta. Cuando hay una guardería o una escuela de adiestramiento o un hotel spa que se supone mejora la vida del animal o cuando es algo que simplemente es un consumismo disfrazado de amor e incluso abandonar el animalito. Bueno, mira, a veces hay tenedores de animales que no pueden estar con su animal en la casa todo el día, porque trabajan, porque viajan, les toca acudir a este tipo de sitios. Te diré, bueno, he tenido experiencias positivas, más que las negativas, pero sí he tenido algunas guarderías, han tenido muy en cuenta el tema del bienestar animal, de qué es bienestar para un animal en un espacio de guardería, tanto como desde el transporte hasta el sitio donde va a estar educando el animal. Hay gente muy comprometida en sitios y bueno, puede ser de pronto un avance positivo para el perro porque le enseñamos de pronto conductas o lo socializamos mejor, no sabe. Pero hay sitios que no te van a brindar eso, que te van a brindar una guardería, pero para meterlo en un huacal, para meterlo en una jaula. Entonces, eso sí hay que verificarlo siempre. ¿Qué queremos que el animal, o sea, que si lo dejas solo en tu casa por cierto tiempo, pero qué quieres para el animal? ¿Que esté encerrado o que esté socializando? Eso va de parte también de responsabilidad del tenedor, porque hay que averiguar qué es lo que uno quiere con su animal mientras uno trabaja o no tiene tiempo o viajó y tengo que dejarlo en tal parte, pues hay que verificar siempre las informaciones de estos lugares, ¿no? Pues verifica dónde vas a pagar y a dónde te van a tener el animal bien. Es como de eso, nada más. Sí, y también complemento con este dato. El consumismo de productos para mascotas también genera un impacto negativo, como los juguetes de plástico que duran una sola semana, o dietas de carnes exóticas que pueden ser también innecesarias, por lo que me decías que también depende de cómo el animalito se haya acostumbrado a la alimentación desde que estaba cachorrito, o empaques excesivos con respecto a las cosas de las mascotas. ¿Qué podrías sugerir con respecto a eso? Incluso que tú también estás manejando el aspecto de los identificadores de las plaquitas, o sea, ¿cuáles cosas sí son realmente importantes al momento del cuidado animal? Bueno, depende, porque hay animales que, por ejemplo, si el consumo, por ejemplo, ya llámese una placa de identificación, pues el tipo de material con que se hace, ¿cierto? El tipo de, de ajuste que se le hace en el cuellito. A veces uno vende nada más la plaquita y quiere que le hagan en un collarcito, o también piden muchos accesorios. Eh, Hay unos accesorios de plástico, de cosas
que no es recomendable para los animales. Algunas campanitas también que se le colocan a los gatos, entonces algo que genera estrés y que puede lesionar también un accidente de tener de todos estos accesorios que se ponen los animales y también accesorios que utilizan los animales, o sea, que utilizan de manera ya sea eh, huesos, que ya sea de todo lo que es enriquecimiento ambiental, de pronto con algunos materiales que de pronto si lo coge el animal y se lo traga, puede ocasionar una obstrucción intestinal, por ejemplo, y ya eso es una urgencia veterinaria. O de pronto algunos olores de algunos accesorios también puede ocasionar de pronto estrés en el animal y bueno, muchas otras cosas que de pronto el sonido, ¿sabes? Más que tener en cuenta eso, porque, bueno, eso sí es importante. Le enseñamos mucho a las personas cómo tener su arnés adecuado, ¿sabes? Para tener un arnés adecuado con una placa de identificación segura en un espacio seguro. Pero hay personas que, a pesar de que les dé mucha recomendación, van a tener, van a comprar de pronto algo que no es adecuado para su perro, pero lo vieron en una tienda de accesorios y lo compran. Entonces, de pronto, si nos hace falta, de pronto educar a la gente. Si vamos a vender un accesorio, cómo lo podemos utilizar, dónde lo podemos utilizar y cuándo lo podemos utilizar. Entonces, eso es importante. No hay educación suficiente sobre eso. Sí, y hay personas que dicen que yo quiero más a mi perro que a las personas, pero el amor por un animal es real y profundo, sino que también esconde otra realidad, el rechazo a la humanidad que puede ser señal que algo en una persona duele adentro. Como veterinaria, ¿qué relación ves entre el amor por los animales y la conexión con los seres humanos para sanar esa parte que yo digo es una creencia no tan positiva? Bueno, mira, es que eso depende, ¿sabes? Porque hay tratamientos y hay vínculos con los animales que no sanan. En realidad sí sanan. Y he tenido presencia de casos que personas que están hasta enfermas y han tenido un vínculo muy fuerte, un vínculo con el animal y la verdad es que la sanación ha ayudado a tener un animal de compañía. Pero hay algunas veces que no ayudamos, no nos ayudamos nosotros mismos y no podemos ayudar al animal. Y tampoco nos vamos a hacer como, ni podemos sanar el animal, ni podemos sanarnos nosotros. Entonces, es algo que de pronto este tipo de vínculos debe tener un acompañamiento, yo creo, de varios profesionales, ¿vale? Porque una persona, por ejemplo, con una terapia asistida tiene que tener varios profesionales trabajando para el mejoramiento de la salud de esa persona con los animales o con el animal. Entonces, creo que ya ese tema de tratamiento, ese de cómo lo vemos, depende de cada caso. Hay personas que no están mentalmente y creen que van a ayudar a un animal y no lo ayudan. O sea, es algo que es de cuidado, yo creo que son casos de casos. Por supuesto, el animal de compañía complemento a veces se convierte en el espejo donde vemos la pureza que nos cuesta construir en nuestras relaciones humanas. Y la pregunta que también le podría dejar al público es, ¿o el verdadero amor por los animales nos enseña a tener más compasión por todo lo que se vive? Entonces, este bloque es ya hablar enfocado en ruta ecoanimal. Cerramos con la mirada hacia adelante, hacia dónde va ruta ecoanimal y cómo puede la comunidad de AIPE ser parte de este camino. ¿Cuáles son los servicios que ofrece tu sede Montería y qué animales están disponibles hoy para adopción? Si de pronto nos puedes comentar brevemente, pero también los vamos a estar exhibiendo para algunas personas que quisieran estar interesadas en la adopción. ¿Cómo se entregan y qué cuidados especiales también nos puedes comentar? Bueno, mira, ¿qué quiero de Ruta con Animal? Primero, ayudar en todo lo que pueda
en esta emergencia y lo que ha dejado la emergencia con los animales. Pues obviamente que después de la emergencia y después quiero acercarme a más comunidades, hacer control poblacional, educar más a la comunidad rural. La verdad es que eso ha sido un compromiso que quiero hacerme con ruta, llegar a esos espacios, llegar a esos lugares que realmente vi que se necesita la presencia veterinaria, que salir de los consultorios, salir de los hospitales y ir a estas comunidades. Yo creo que esto es un reto personal para mí y también de ruta ecoanimal de todos los que trabajan conmigo. O sea, no nos podemos quedar sentados en un solo lugar. Y para llevar de más orientado a tu pregunta, el animal que nosotros queremos recuperar y que podemos hacer es el animal que llevamos de la emergencia a unos sitios para recuperar. Y que necesitamos que las personas conozcan estos casos para que empiecen a darle de pronto visualización de casos de perros, de gatos, y que ellos conozcan cómo fue recuperado, cómo llegaron ahí, qué se necesita, cómo lo podemos dar en adopción, no llevar a animales enfermos a otros lugares, sino como que hacerle tratamiento. Esta emergencia empezó los principios días de febrero, entonces ya hay animales que ya se han recuperado, que ya están bien para trasladarse. Entonces es importante que en nuestra página vamos mostrando animales que buscan adopción, tanto jóvenes como adultos, como viejitos, como gatos, gatos pequeños, gatos adultos, gatos, y vamos a ir mostrando estos casos para que la gente ya vea este proceso que está listo para trasladarse. ¿Sí? O sea, no queremos desesperarnos y que enviar los animales así. Queremos hacer una recuperación para que los animales lleguen en buen estado a otro sitio. Ese es uno de nuestros objetivos como metas, y presentar casos clínicos para que el que desee apoyar una recuperación lo pueda hacer. Todo hay que entender a nuestro animal, sí. Yo sé que de pronto ya hay modificaciones genéticas que dificultan algunas manejos fisiológicos, pero si la persona tiene conocimiento de cómo tratar a ese animal, creo que no sería como un obstáculo, sino como una fortaleza para la persona que está interesado en tener este tipo de animales en casa. Pero la persona descuidada siempre vamos a ver que o se le complica tener ese animal, pronto es eso, que no sabe qué hacer, que mira, mi perro siempre tiene dermatitis porque es una raza con pliegues, que mi perro no respira bien porque es brachiocefálico, porque hay que utilizar una anestesia especial, que hay que intubarlo, que no lo puedo llevar a la estética porque es delicadito. O, sí, entonces de pronto enseñar a la gente que algunas razas hay que tenerla un tema especial de manejo, pero no es un obstáculo para que lo tengan o para que convivan con una raza específica, pienso yo. ¿Qué quieres comentarnos sobre tus sueños o de tu grupo o tu equipo de trabajo, de cómo transformar tu territorio y más allá de él? Bueno, mira, yo quiero que este equipo seamos, como tú dices, un equipo. Primero eso es lo más importante, construir un equipo, porque sabes muy bien que el personal se tiene que nutrir, se tiene que conservar y tenemos que respetar, trabajar en equipo. Eso yo creo que en todos lados pasa, ¿no? Saber construir un equipo es importante, tener un buen liderazgo, tener un buen trato, porque eso se basa en la permanencia de cualquier proyecto, tener un orden, eso es lo que quiero, y también el objetivo es llevar la educación a las comunidades, o sea, llevar esta educación, así sea con una jornada de tenencia responsable, de hacer acciones de esterilizaciones, de hacer acciones de atenciones veterinarias, de irme a cada rincón, porque ya lo empecé desde 2020 y yo al segundo año dije, no, ya no voy a continuar, pero es cuando te metes en algo ya no puedes salir.
A veces ya te enamoras tanto de lo que haces que a veces dices, no, ya me hace falta hacerlo. O sea, a veces que yo no haga algo con la ruta, mi equipo de trabajo me lo pide también. Eh, Médico, mira, estamos flojos, ya hemos hecho tantas jornadas, hay que volver a hacer, a tomar la dinámica. Entonces, como que también animar a tu equipo de trabajo a que hablemos el mismo idioma, a que tengamos los mismos pues metas o metas parecidas, ¿sabes? Para que este proyecto pueda perdurar en el tiempo y sobre todo, pues, con el corazón disponible a que esto se haga realidad, a que Ruta Ecoanimal a todos los rincones. Eso es lo que yo quiero, llegar a todos los rincones, con la educación, con enseñar a la gente, a los niños. Hay lugares que yo he ido y que nunca hay una asistencia. Ellos no conocen un veterinario en su vereda, ¿sabes? Y es triste, pero sucede y eso es la realidad. Entonces yo quiero como que en esos lugares donde no hay una asistencia, donde hay una persona que le gusta salvar un animalito, se sienta apoyado, que también es algo muy importante. ¿Qué necesitas hoy en Ruta Ecoanimal para crecer, Jimena? ¿Hay equipos médicos veterinarios que se puedan donar, que pronto alguna persona que también trabaje en tu gremio, o tecnista o veterinario que quiera donarte algún apoyo como ecógrafo portátil o algún analizador de sangre que pueda hacer un diagnóstico y que te pueda ayudar también con la comunidad? Bueno, mira, ha sido de gran utilidad de la atención veterinaria, pero, sabes, a veces nos quedamos muy cortos cuando llegamos a estas zonas. La gente no tiene una oportunidad de una valoración de apoyo diagnóstico. Por ejemplo, la gente en la vereda no tiene oportunidad, si no saca el animal a una zona urbana donde existe de pronto estos servicios, el animal no es atendido. Por ejemplo, llevar un ecógrafo o una rayos X, más que todo un ecógrafo o una máquina de laboratorio clínico, análisis de sangre a una vereda, eso sería mucha ayuda para tener tratamientos más sensatos, más verificables de una enfermedad, de un tratamiento, ¿cierto? Pero son equipos que cuestan, ¿sabes? Son equipos que cuestan obtenerlos y llevarlo a estas comunidades sería lo mejor, ¿sabes? Para los animales en Colombia, pues no cuentan como uno, que de pronto uno va a obtener un centro de salud en la vereda, ¿no? El animal en la vereda, en el sector rural, nunca va a encontrar a la mano un veterinario, y menos si tiene un apoyo diagnóstico. Entonces, de pronto, como Ruta Ecoanimal, si queremos tener al menos un apoyo diagnóstico para estas comunidades, es justo y necesario llevarlo. Así es, Jimena. Y para quienes quieran apoyarte económicamente, que nos están escuchando en estos momentos, a ti como Ruta Ecoanimal, representante, y los animalitos cordobeses o del SINU, ¿cómo pueden hacer llegar esta ayuda? En estos momentos, ¿qué medios de pago tienes disponibles o si tienes alguna rifa o algo que aporte con tus costos operativos? Bueno, tengo mis cuentas, tengo un local, ya te había comentado que estoy recibiendo pues ayuda muy física, la gente se ha acercado a dejarme en especie las cosas, las ayuditas, me han escrito, me dicen de pronto que necesito más específicamente. Es muy importante esa comunicación con la persona que quiere donar. Primero, cómo lo puede hacer o si a veces es más fácil transferir, por ahí están mis cuentas. ¿Cómo pueden hacerte llegar los guacales, los alimentos o el suero olar o las vendas para o lo que consideres que en estos momentos necesitas con más urgencia? Bueno, los medicamentos y los insumos yo los estoy recibiendo en el local, en el centro de acopio. Cuando quieren donarme algo, se comunican conmigo, me preguntan. Me gusta hablar con la gente, ¿sabes? A mí me gusta hablar mucho con la gente, explicarle lo que está pasando, explicarle cómo puede ayudar, cómo se siente, cómo sentirse útil en cómo ayudar también. Le explico, le muestro, miro cómo más puedo despejar dudas, confianza,
es importante que el donante, pues, a veces hay donantes que no quieren saber, que no quieren nada más donar y ya, y no quieren saber el proceso, sino como que cumplir que ayudó con algo. Pero hay algunas personas que sí les gusta tener este tipo de contacto más directo de dónde llegan sus ayudas. Entonces, por eso te digo, o sea, es de caso y yo estoy disponible. Si lo necesitan más detalladamente, pues se lo muestro detalladamente. Jimena, entonces, si alguien tiene miedo de adoptar o quiere ayudar a los animales aquí en el SINUR, pero no sabe dónde empezar, ¿qué consejo le puedes dar? Invítalas a conocer a tu trabajo, en tus redes sociales y qué enseñanzas quiere dejar a los niños para que aprendan a respetar y cuidar esa vida de animalitos. Bueno, cuando me dicen quiero adoptar, bueno, yo obviamente muestro los animales que hemos tenido de cerca, hemos tenido pues de cerca ayudando, ¿sabes? De muchas partes y de pronto en todas las visitas que yo he hecho me he traído animales. Entonces, como es eso, como que saber, mira, te muestro una historia, esta historia fue eh, en tal vereda, esta historia del animal tiene una historia, me gusta trabajar mucho con la historia del animal, ¿sabes? Porque ahí es donde uno puede fortalecer un vínculo con el próximo adoptante, que él sepa dónde se rescató, cómo lo rescatamos, ¿sabes? Cómo llegó a nosotros, cómo se ha portado y así. Eso es importante, que la historia se sepa. Y un mensaje para los niños es que eh, la vida de los animales, ¿sí? Depende nosotros, los niños, y yo me considero una niña más, los niños somos la esperanza del país. No, ustedes los niños son la esperanza de que el mundo de los animales cambie, el bienestar de los animales mejore. Los niños tenemos esa oportunidad de cambiar todo lo que hemos hecho los adultos mal con los animales. Entonces, para los niños les digo que en sus manos está que los animales puedan mejorar su vida y que hay mucho amor. O sea, un niño puede cambiar ese recibimiento, esa adopción. Por medio de un niño, tú puedes tener nuevamente un animal en una casa y puedes empezar a tener un vínculo con un animal. Pero eso lo hacen los niños. Eso, esa magia lo va a hacer posible son los niños de Colombia. Por supuesto. Y voy a dar los siguientes datos. En regiones como Córdoba, el SINU, las emergencias climáticas pueden afectar hasta un 60% de los pequeños productores, quienes pierden su único sustento, es decir, su animal. Refuerza la idea que salvar al animal es salvar el futuro de esa familia. Según el ICA, es decir, el Instituto Colombiano Agropecuario, las inundaciones no solamente causan ahogamientos, sino brotes de enfermedades como la leptospirosis y problemas respiratorios, que pueden matar más animales que el mismo agua si no hay atención veterinaria oportuna, que es lo que nos está ayudando Ruta Ecoanimal y esta hermosa labor de Jimena. Ya como para terminar, mientras todo se inunda y el miedo reina, vemos animales que se ayudan entre sí o que confían ciegamente en ti. Digamos, Jimena, ¿es el animal que necesita ser salvado por nosotros o es nuestra propia humanidad la que salva al intentar rescatarlos a ellos? Y en medio de tanta lucha, ¿qué has aprendido sobre la voluntad de vivir de los animales que nosotros los humanos hemos olvidado? Bueno, primero decirte que el animal nos salva a nosotros a veces. A veces nosotros salvamos, claro, pero uno no se imagina todo lo que nos salvan los animales a nosotros. Entonces, claro, salvar un animal tiene un significado tan profundo porque el momento que tú lo estás salvando, de mejorarle la calidad de vida, mejorar, sacarlo de una inundación, pues específicamente en lo que estamos viviendo de emergencia,
sacar un gato, sacar un perro, sacar un caballo, sacar un burro, sacar una vaquita, sacar un ternero, sacar un cerdito. Nunca me imaginé salvar un cerdito. Eh, ha despertado en mí más vínculo, más compromiso. O sea, siento que no he ido a muchos lugares, entonces de pronto el momento de esa acción de salvar el animal te compromete a volver a esos lugares. O sea, ya no es lo mismo para mí. Yo tenía una ruta, te digo, en otras ciudades, hasta en otros departamentos, pero ya cambió. Y hay algunos animales que ayudan a personas con discapacidad o que incluso hacen aportes para la ciencia como el cáncer y nos avisan desastres naturales. ¿Cómo crees que podemos mejorar esa relación con los animales para ayudarnos a progresar como humanidad y a ser mejores como sociedad? Mira, ve, yo por ejemplo te voy a mostrar este gato. Apenas que me hiciste esta pregunta, este gatico se me vino para acá. Qué bonito. Es un gato, Sí, niño. sí, se llama Salen. Entonces, cuando me preguntan eso, que cómo cambiamos como sociedad, es como que abrir nuestros corazones al vínculo de los animales y que de pronto pues tengamos esa oportunidad, que no nos podemos morir sin tener un vínculo con un animal, o sea, que pensamos que hay muchas maneras de, de, de vivir un día a día con un animal y que uno, por ejemplo, el animal en el momento lo puede estar salvando a uno, pero ellos nos salvan a nosotros, nos dejan mucha enseñanza. Entonces, hay muchas familias en Colombia que no tienen ni idea de lo que se están perdiendo para tener un animal en nuestra familia. O sea, la verdad es que es algo tan personal que no puedo decir de cómo podríamos aportar. Bueno, enseñarle a otras familias la experiencia de uno. Mira, yo empecé con este gato me aportó a mi familia tal cosa. Yo creo que serían más las positivas que las negativas de una convivencia con un animal y transmitir eso. Y también transmitir cómo tener un animal en casa. Eso es importante. Que nuestras familias que tienen animales en Colombia le enseñemos a las que todavía no tienen animales la ventaja de tenerlos. Eso sería como un avance como sociedad para que mm, los ciudadanos tengamos más empatía y que nos interese mucho más el mundo de los animales. Así es, por supuesto, Jimena. Entonces, por favor, los datos que nos puedas compartir, sea cómo te encontramos en las redes sociales o cómo te pueden contactar, por favor. Mira, me pueden contactar por redes sociales. Tengo Instagram en Ruta Ecoanimal, todo pegadito, Ruta Ecoanimal, va pegado. En Facebook también Ruta Ecoanimal pegadito y en TikTok Ruta Eco, Ruta Ecoanimal TikTok, en TikTok. Y bueno, mi celular 301-381-2145. Tengo WhatsApp. Por trabajar todos los días tan amorosamente en ese territorio que lo necesita en estos momentos con tanta urgencia, con o sin cámaras, con o sin aplausos, tú has hecho tu parte. Hoy aprendimos que cuidar la vida no tiene fronteras, que un animal en el Sinú o los cordobeses, como tú les dices, puede ser salvado gracias a alguien que vive en Madrid, en Miami o en Bogotá. Que adoptar no es solo un acto de compasión hacia el animal, sino un acto de humanidad hacia uno mismo. Aprendimos que cuidado animal no es un lujo de ricos ni una moda de redes sociales, es un termómetro de cómo tratamos también todo lo que vive a nuestro alrededor, incluyendo los mismos seres humanos. Y aprendimos que la diferencia entre gastar mucho en una mascota de compañía y cuidarla bien no está necesariamente en ese precio, está en el tiempo, la observación y el amor consciente. Muchísimas gracias, Jimena, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. En AIPE creemos que el conocimiento también nace de la experiencia y el territorio es tan valioso como el que viene en algún libro. Por eso hacemos estos encuentros. Le abrimos ese espacio a quienes trabajan silenciosamente por un mundo más justo para todos los seres vivos. Lo que nos mantiene a flote no es la canoa, sino la solidaridad
que no distingue entre especies. Ay, hermoso. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar aquí y hasta el próximo encuentro de saberes productivos en AIP Masterclass. Chao, gracias.